Muy generosa tu presentación, Rafael, muchas gracias. Igual a ti, Roberto, y a todo el equipo de Corred, que uno tiene el gran gusto de conocer desde hace algún rato. Bien, quisiera compartir con ustedes la forma como vamos a construir juntos el encuentro de hoy, esta mañana juntos. El elemento clave es que cuando me invitaban mis amigos de Corred a facilitar este encuentro, me vino a la memoria una primera importante reunión para hablar del Pacto Global, para hablar de los elementos de desarrollo sostenible con amigos y en aquel momento con clientes. Hace eso ya 11 años, 12 años. Pero todavía no conocía, yo tenía la fortuna de conocer a Ecorred. Y Ecorred, cuando nos encontramos, un equipo creativo que Peter Croes debe estar por allí o Celestino Martínez debe estar por allí, nos inventamos, junto con Tony da Silva, que es mi socio que está por allí también, el por qué no abordar esos temas de Global Compact y esos temas de sostenibilidad desde la perspectiva de las cosas buenas de esta crisis, que la necesidad de elementos como el Global Compact, el acuerdo entre empresas, estaba presentándose en aquel momento para la región. Ese encuentro de los encantos de una crisis dio paso a lo que justo Roberto hablaba de el primero de las ganancias sostenibles, encuentro obligado anual para intercambiar tendencias. Pero permítanme echar hacia atrás un poco el reloj de esta vida de no esos 6, sino de 6 años acompañando a Ecorred. Y eso tiene que ver con los titulares que empezaron a construir un posicionamiento nítido con respecto a cómo influenciar en la agenda de la empresa y de las políticas públicas. Debo decir que recuerdo con cariño, Roberto, aquel titular, donde empezaron ustedes junto con María Alicia a hablar del tema del reciclaje. ¿Cuánto se ha logrado en esa materia? Esas fotos tienen que ver además con elementos, por alguna razón esto se está cambiando solo y no debería cambiarse solo. Esos titulares tienen que ver además con un encuentro, y este elemento lo quiero reforzar, que es cómo reconstruir, cómo refundar esa visión de lo que fue RENAEPA, que dio paso a Ecorred. De ese ejercicio tenían claramente nuestras audiencias, nuestros atributos, nuestro posicionamiento. Y miren ustedes hoy el posicionamiento que se estaba construyendo para ese momento. Tenía que ver con referente nacional, comprometido con el país, promotor de formación de políticas públicas, constructor de alianzas público-privadas. Vean 6 años después cuáles son los resultados del posicionamiento estratégico que se hizo hace 6 años. Sí, me complace haber sido testigo de esa historia. Esa historia que además construyó su plan. Ahí estaba Tony, por cierto, con muchas menos canas de las que hoy tiene. En esa construcción, junto con María Alicia y su equipo, que dio paso, además, a lo que yo diría es el momento actual. ¿No enfrentamos entonces, Rafael, una reingeniería de pensamiento? ¿No tenemos que construir o tener una brújula para ver cuáles van a ser fundamentalmente los elementos de la reflexión? Y hoy esa reflexión la vamos a construir desde la perspectiva de vivimos una reinterpretación de muchas de las cosas que antes hacíamos, y en esa reinterpretación, permítame decirles que el impacto de lo social y las generaciones es fundamental. Pero la reinterpretación requiere entonces de un fortalecimiento institucional, y ese fortalecimiento va a requerir necesariamente que se reinterprete la empresa frente a esta realidad, y va a ser necesario para reinterpretarla un modelo de actuación. En ese modelo de actuación yo con ustedes vamos a construir, y los miembros del panel y las exposiciones que vienen, cómo esa reinterpretación de lo social tiene que ver con estrategia de empresa,
con la manera como construimos narrativa, con las habilidades de la organización y evidentemente con el modelo de gobierno. Esa reinterpretación tiene que ver fundamentalmente con cómo nos organizamos para entender las nuevas realidades. Esas nuevas realidades son complejas, fueron construidos. Yo voy a pedir un permiso en la informalidad porque es que esto se soltó y yo voy a cambiar la presentación para poderlo hacer de una en una. Así que me permiten un minuto en la confianza y lo hago. Un segundo. Ponlo otra vez, no importa. Me disculpan, no lo pude hacer. Bien, lo fundamental. Esta reinterpretación tiene que ver con cambios de las generaciones. Las generaciones están cambiando de forma importante la manera como interpretan los comportamientos de las empresas y las definiciones de políticas públicas. Los titulares que invadieron espacios locales o regionales fueron también invadidos por una muy afortunada realidad, y es la presentación o nacimiento de mi amiga Mafalda, y verán por qué. Algunos de ustedes ya la conocen bien en mis presentaciones. Este cambio generacional de los llamados baby boomer dio origen, en esta realidad, a una manera de entender el comportamiento distinta. Cada generación tiene espacios particulares en su comportamiento. Esa clase, ese tipo, nosotros, los baby boomers, sí, ofrecemos mucho de nuestro esfuerzo y nuestra vida gira alrededor del trabajo, a diferencia de otras generaciones. Somos menos productivos porque en el trabajo hacemos cosas personales las hacemos en el trabajo, que no es características de otras generaciones. Este cambio generacional, cuando empezamos a ver, recuerdo cuando compraba mi primera computadora Macintosh en Palo Alto y vine yo, me recuerdo en mi oficina, a hablar con mucho orgullo de 128K de memoria. Y luego llegué con 512K de memoria a tratar de lucirme con los demás. Por Dios, hoy vean lo que significa cada uno de los espacios de memoria que hoy se tiene. Esto impactó a otra generación. Una generación que nació donde Mafalda se decía, bueno, ¿para qué estamos sobre el mundo? Y cuando se consigue entrando a Manolito en esa realidad, dice, bueno, es que lo que pasa en esta realidad es que ahora voy apurado, pero si quieres puedo averiguarlo para mañana. Mañana llegó. Y en esa mañana que llegó, los titulares influenciaron en una nueva generación llamada X. Esa nueva generación dio paso a una forma particular de los millennials de entender los significados del comportamiento de las empresas. ¿Qué supone esto? Bueno, supone que las investigaciones que estamos haciendo demuestran que quiero trabajo remoto, que soy mucho más flexible, que quiero foco y trabajar en mi casa, soy mucho más productivo, separo la actividad personal de la actividad profesional, valoro la actuación social. Ese millennials también se impactó y terminó con una figura bien definida en esa época de un Manolito que le pregunta a Mafalda, curiosa de la opinión de Manolito, que si el dinero es lo más importante en el mundo. Y le dice, claro que no, Mafalda, no lo es todo, porque también existen los cheques. ¿Cómo se entiende lo que ha influenciado el comportamiento de los millennials para entender esta resignificación de lo social? Deloitte afirma con fuerza que lo más importante es el compromiso por lo social, por el propósito. Muchos de estos cuadros que estoy a la orden para compartirlos en sus investigaciones con ustedes tienen que ver además con los cambios de el manejo de los medios. Bien, si es el manejo de los medios, esta realidad ha hecho que, por ejemplo, si ven a la columna izquierda, que es los millennials, y mi hija Andrea me llama, me escribe un WhatsApp, lo que va a suceder es que cuando yo lea el WhatsApp, yo voy a llamarla por teléfono y mi hija me va a decir, papá, ¿para qué me llamas?
Bueno, hija, quería escuchar tu voz. Papá, escríbeme. ¿Por qué? Porque para nosotros, en la realidad de la nueva interpretación que se hace de las actuaciones, resulta que para nosotros el teléfono, los baby boomers, es en números del 90 al 60% lo que utilizamos. En cambio ellos, los millennials, en un 13% usan teléfono, no usan el teléfono. ¿Cómo entender los cambios en una resignificación de los temas de lo social? En ese contexto hay diferencias, y en esas diferencias hay un elemento que me gustaría compartir con ustedes. Si ustedes ven que somos diferentes y también somos parecidos, y ustedes le preguntan, lástima que esto se vaya más rápido de mi capacidad para hablar, pero bueno, hago mi mejor intento. Si yo les pregunto en nuestra visión, ¿cuáles son los elementos que componen a una visión? Y hablamos de misión, y hablamos de valores, hablamos de la actuación de la empresa. ¿Qué le falta a la visión en todas las investigaciones que uno ha hecho? La definición explícita de un propósito. Un propósito que todas las investigaciones definen como el objetivo más importante de la generación millennials. Es por eso que en esta introducción atropellada, lo que he querido compartir con ustedes es que la resignificación es el primero de los puntos cardenales que vamos a navegar en la presentación que viene. Voy a esperar para ti en el PNUD a ver si yo puedo tratar de yo mismo resolverlo, porque si no vas a estar en la carrera de una presentación que se te adelante y no lo puedo hacer. Así que te invito por favor a acompañarnos y con gusto yo voy a intentar ver qué pasó allí, que por alguna razón está cambiando absolutamente sin sentido. Un segundito. Y muchas gracias.